presente hoy en día. Ante nosotros vemos al inmigrante en la cruz, crucificado de diferentes maneras. Violencia, opresión sistemática, pobreza crónica que obliga a la migración, robo, asalto, violación, extorsión y sí, hasta la tortura y la muerte. Desiertos ardientes, una zona militarizada. Y grupos rapaces esperan al inmigrante en la frontera de Estados Unidos-México. Jóvenes viajando solos, personas que piden el asilo y los que trabajen para dar de comer a sus niños con hambre. Se los mandamos a la cárcel. Vemos al inmigrante y especialmente al pobre emigración en la cruz. De nuevo se nos pregunta, ¿estabas tú ahí cuando crucificaron a mi pueblo? Esta noche caminamos con 14 grupos que han preparado el Vía Crucis del migrante. Cada grupo nos ha representado la crucifixión del inmigrante en una de las tradicionales estaciones de la cruz. The first station, Jesus, condemned to death. The lack of land, food, and work, forced migration. Segunda estación. Jesús acepta su cruz. Los inmigrantes y los pobres cargan el costo de bienes y servicios baratos y globalizados. The third station, Jesus falls the first time. The human rights of the migrant are abused. Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre.
la explotación y el abuso de las mujeres y los menores. The fifth station, Simon of Cyrene carries the cross. The uncounted contribution of immigrants to our society. Sexta estación. Verónica limpia el rostro de Jesús. Las pólizas injustas de inmigración perjudican y humillan al migrante. The seventh station, Jesus falls a second time. Y son negados los que buscan el asilo político. Octava estación. Jesús habla a las piadosas mujeres. Lloran las familias al separarse por la inmigración y las pólizas migratorias. The ninth station, Jesus falls a third time. And racism dehumanizes the immigrant. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Se violan los derechos humanos y maltratan a los migrantes. The 11th station, crucifixion. Jesus is nailed to the cross. The undocumented are forced into the shadows.
12ª estación. Jesús muere en la cruz. La persecución y la violencia contra el migrante. Jesus is taken down from the cross. Refuge is denied, and migrants die in the desert. Decimocuarta estación. Jesús es sepultado. Se encarcelan y se deportan a los migrantes. Y así es que el inmigrante permanece en la cruz. Día tras día, la opresión de los indocumentados y especialmente la de los pobres en migración sigue. Sentimos gran tristeza. Lloramos por lo que sufren nuestras hermanas y nuestros hermanos. Ponemos atención, vemos y escuchamos y abrimos nuestros corazones. ¿A qué hemos sido llamados? Welcome. Les doy bienvenidos. Obispo Ochoa, Obispo Vera, bienvenidos. Representativos de Belén, Posada del Migrante, a ustedes les ofrezco bienvenidos especiales, pensando en los bienvenidos que ustedes han dado a los hombres y a las mujeres que han llegado a su puerta, pidiendo albergue. Migrantes que han viajado bien lejos y que han sufrido tanto. Some 300,000 Central Americans migrate through Mexico to the United States each year. While immigrants from all countries face risks on their journeys, these men and women from Central America are especially vulnerable. They are undocumented on both sides of the US-Mexico border. To reach the United States,
they must run a terrible gauntlet of organized crime and corruption that stretches along the migration routes through Mexico. We hear only occasional reports in the US news. For example, the massacre of 72 Central American migrants in Tamaulipas last summer, or the rescue of 44 kidnapped Guatemalan migrants from a makeshift prison in Reynosa just this February. And these horrific events are just the tip of the iceberg. En camino a los Estados Unidos, los migrantes centroamericanos han aguantado secuestro, abuso físico y verbal, extorsión, violación, tortura y muerte por los crímenes de sicarios, criminales armados que esperan a sus víctimas en centrales de camión y por las rutas del tren. Para nosotros que viven aquí en los Estados Unidos, es una tentación pensar que esta crisis es algo que no está pasando aquí, que está pasando en otro lugar, que no es nuestra culpa ni nuestro problema. Pero nosotros no podemos lavar las manos de esta tragedia. El tratamiento de los migrantes en México es relacionado íntimamente a su tratamiento aquí en los Estados Unidos. Este país los promete trabajo, prosperidad, educación, todos los incentivos para que ellos salen de sus hogares y sus familias para viajar al norte. Y cuando llegan a este país, ¿qué encuentran? Lo mejor que pueden esperar es que este país los ignora, que pretende que no existen, que no trabajan, que no contribuyen. Y lo peor son el enfoque de grupos proponentes del odio y legislación racista y contra inmigrante. This year, 37 states are considering tougher immigration bills, following the appalling example of Arizona. Here in Texas, some 100 immigration-related bills are pending in the legislature, including those that would give state and local police the authority to enforce immigration laws, that would make English the official state language, and that would bar undocumented students from receiving scholarships and in-state tuition. We are shocked by the inhumane treatment of migrants traveling through Mexico, yet here in the United States, these same migrants are unvalued and despised. It is the utter rejection of the immigrant by our powerful and wealthy country that permits the atmosphere we see in Mexico today, in which migrants are exploited and discarded, treated not as human beings, but as a commodity. Poverty, prejudice, violence, and anonymity. These are the nails that hold the immigrant to the cross. Pero hay esperanza. Si nosotros, como una nación, compartimos en la culpa por esta persecución de nuestras hermanas y nuestros hermanos indocumentados, también podemos compartir en el trabajo de curar. Como las mujeres que vinieron para atender a Jesús después de que Él fue bajado de la cruz, somos llamados a hacer dos cosas: sanar las heridas de los que han sido crucificados por la injusticia y llevar testimonio de su sufrimiento hasta que escuche todo el mundo. Tonight, brothers and sisters, we will share a simple meal. And as we do so, I ask you to be mindful of those who are eating dinner as they ride on trains and in buses, hoping for a better life, eating dinner in detention centers or so-called safe houses, eating under a desert sky, in a crowded apartment or a farm worker's shelter. And let us think also of those who will not eat tonight. We'll now ask for God's blessing on our meal. Oremos. Señor Dios de justicia, que camina con tu pueblo,
Te damos gracias por la comida que vamos a compartir, por las manos que la prepararon y por la comunidad que la va a compartir. Te pedimos que estos alimentos nos fortalezcan para hacer tu voluntad. Amén. En enero del 2005, Gutiérrez trabajó por el Diario del Noroeste. Después de entrevistar varios testigos que dijeron que los soldados mexicanos en el norte de Chihuahua estaban entrando en cuartos de hoteles y robando a punta de pistola, el señor Gutiérrez escribió una serie de artículos detallando la corrupción en el ejército mexicano. Posteriormente fue amenazado por oficiales militares de alto rango y por 2 años después presentó demandas con el Estado y con comisiones nacionales de derechos humanos. Después de recibir amenazas de muerte y tener su casa asaltada, Gutiérrez fue al puerto de entrada de los Estados Unidos. Él y su hijo de 15 años fueron puestos en detención. Gracias. Este momento, este reconocimiento inmerecido, quiero ofrecerlo para las familias de mis compañeros periodistas muertos, que han sido asesinados, que han sido secuestrados. Es fallido y altamente corrupto. ¿Cuánto me duele mi patria? ¿Cuánto me duele ver a las familias de mis compañeros sufriendo? Nosotros corrimos el riesgo y afortunadamente y gracias a Dios estamos con vida. Pero otras familias carecen hoy de sus jefes, del amor que les podrían entregar a sus hijos, y ofrezco mis votos porque con su trabajo, con su perseverancia también encuentren la justicia que se ha negado. Es bien triste recurrir en búsqueda de un aliciente de justicia y ser encarcelado, ser separado. Mi hijo y yo fuimos separados cuando recurrimos a este país de las libertades presuntas y encontramos la cerrazón y la complicidad en actos de corrupción entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno fallido encabezado por un borracho que es Felipe Calderón. Un gobierno corrupto. No me cansaré de decirlo y no me cansaré de exigir justicia para mis compañeros y para mí y para mi hijo. Cuánto lamento el dolor que a diario se recorre en mi patria. Cuánto lamento la sangre que innecesariamente se ha desparramado a causa de la estupidez, perdón por la expresión así, y por la soberbia de gobernantes ilegítimos y ante todo genocidas, criminales. En México tenemos un criminal como presidente de la República. Entró por la puerta de atrás y va a salir por la puerta de atrás. Nunca se va a legitimar. Y sobre sus manos y sobre su conciencia llevará la sangre de miles de mexicanos. Les agradezco esta distinción que inmerecidamente esta noche me otorgan. Gracias por sus oraciones, gracias por su solidaridad y que Dios esté con ustedes como ha estado con nosotros. Gracias.
quiero aprovechar y agradecerles infinitamente esta placa. Una placa que quiero compartir con quien valientemente ha estado conmigo, con una víctima que necesariamente ha sufrido el dolor de perder la patria, de perder familia, de perder todo. Quiero compartir esta placa y quiero ofrecértela a ti, hijo, Oscar. Gracias, mil gracias. Ms. Molly Malloy. Molly has long had an interest in Latin America, having worked both in Nicaragua as a translator and in the US with organizations that provided legal aid to Central Americans seeking political asylum. In 1990, Molly received her master's degree in Library and Information Science from Louisiana State University. She soon found a job that united both her training and her interests, and since 1992, she has been a research librarian for Latin America and the border at New Mexico State University in Las Cruces. In the late 1990s, she co-founded, and she continues to maintain, the Frontera List, an email list that distributes news, statistics, and analysis on the border region. Since 2008, Molly and other contributors to the Frontera List have tracked the increasing violence in Mexico, especially here at its epicenter in Ciudad Juárez. Working from reports in daily newspapers, Molly tallies the number of people killed each day and disseminates this information through the list, along with context and analysis of patterns in the violence. Thank you very much. I have a very bad habit. Sometimes I listen to the radio all night long, or I leave it on and then I wake up in the middle of the night and it's playing. And one night recently, I heard these words, 40,000 people killed in 4 decades. And I kept listening to the story, I kept staying awake. Where is this? Where were 40,000 people killed in 4 decades? And I never did quite hear it. I did go back to sleep, but in the morning I looked it up. And they were talking about the Philippines, where a guerrilla war has been raging for 4 decades and 40,000 people have been killed. But the reason I remembered it, the reason it woke me up, is because 40,000 people have been killed in Mexico in 4 years. This is the reality of the numbers, and that's essentially why I do what I try to do every day. Just last night, there was another BBC all night long listening on my part, and most of the news last night was about the 14 people killed at the UN headquarters in Afghanistan in a raid, a riot, where people rushed into the building and murdered these valiant workers for the UN. And yet when I woke up later in the morning and looked at El Diario de Juárez, the headline was that 24 people had been killed in Juárez in the past 24 hours. This is the reality, that what happens in our neighbor city, a place that if there were no fence we could walk to in about 20 minutes if we left right now and walked. And I think that the neglect of what is going on in Mexico, and especially in Ciudad Juárez, by the news media in the world, is something that we have to challenge every single day. And that is really what I try to do. What is happening in Juárez and in Mexico is a human rights disaster. It is not a war on drugs. It is a war on the people. And I think we have to remember that, and I try to do it by counting these people. And in light of
the theme of this wonderful event tonight. We also need to look around us every day, as all of the people for our Annunciation House and many of the other wonderful activists and leaders in this room tonight, and look at the refugees of this violence that are living here in our cities and towns, in New Mexico and in Texas, and in all of these places along the border where people have had to come in to flee for their lives. And I would like each of us to look around us. If we don't know someone in this position, ask a neighbor. Ask Emilio. He knows hundreds of people like himself who have had to flee. Ask Marisela, who is sitting next to me at my table. There are so many people who have had to flee this violence in order to save the lives of themselves and their children and other members of their family. So let's listen to their stories, ask them for their stories, and try to get this information to the people in our leadership in both Mexico and the United States to stop the violence against the human beings, the men, the women, and the children who are being slaughtered in Ciudad Juarez and in other places in Mexico. Thank you very much. Un hermano con quien tenemos muchos años en realidad trabajando en este campo, pero naturalmente él tiene un papel muy importante en aquel lado de la frontera. This evening's keynote speaker is certainly the voice of the poor, voice of the voiceless. And he's going to be speaking tonight on an issue that all of us certainly are very well aware. He's not only the Bishop of Saltillo, but he certainly has been very well prepared for his presentation because he lives what he has. He's certainly studied not only in Rome, the northern part of Italy. He was ordained just in 75, but he and I share the same year of ordination to the episcopacy. But I think what really speaks volumes was an award that he received from Norway. And Ruben was kind enough to give me a little packet. And simply it says really what this man's life is all about. The common denominator in all of Bishop Vera's work is a persistent focus on the most vulnerable and the oppressed. He uses his authority as a bishop to criticize the government, while also highlighting the social structures leading to oppression. He challenges the close relationship between the church and the authorities, and he argues for a more socially engaged and critical church. He systematically works to enable the poor and the oppressed to fight for their rights. And through his organizations, he works at a grassroots level to bring relief to people in desperate situations and many people throughout Mexico who are at risk. Para mí es un placer a introducir a mi hermano obispo, Monseñor Raúl Vera. Favor de pasar y conmigo un aplauso por él. Bien, lo primero que debo decir es que Monseñor Ochoa es un excelente anfitrión. Excelente. Yo llegué ayer a su casa hacia las 6 de la tarde y hemos hablado muchas cosas muy interesantes. I ask excuse
but because I'm going to speak Spanish, I hope that you can understand. Sorry, but if I start speaking English, I will be here till 11 o'clock looking for my words. If you prefer English, no, it's an honor and it's a pleasure to be with you. Desde que entramos a esta cena con las estaciones del Via Crucis puestas en el ingreso, empezamos a experimentar el dolor, el sufrimiento, el calvario que sigue viviendo Cristo, que quiso hacerse solidario con todo el que sufre. En sus palabras, en la que nos anuncia cómo será el juicio del mundo, Él nos advierte que será desde los pobres, entre los cuales se encuentran los migrantes. Y dice con toda claridad, lo que hicieron por ellos, lo hicieron a mí. Lo que les negaron a ellos, me lo negaron a mí. Aquí está Dios mismo comprometiéndose personalmente con los pobres de la tierra. Porque Él no nos mandó a este mundo para ser vejados, para ser expulsados de Él, para ser maltratados. Él nos mandó a promover la creación que Él puso al servicio de todo ser humano. Él nos dio señorío sobre todo lo que en esta tierra existe, para que juntos y juntas construyamos nuestra historia y la construyamos para que en ella todas y todos se nos garantice una vida con dignidad, una vida como la merece todo ser que lleva en sí la imagen de su Creador. Y Él no solamente hace como puede hacer una persona influyente con el poder del mundo. Cuando escribe una tarjeta, te envío a este conocido mío. Pienso yo a un presidente de la República, pienso yo a un banquero, a un empresario, y le da una tarjeta a un amigo suyo, y lo que hagas por él, lo haces por mí. No, Jesús no es así. Jesús está en la persona del que sufre. Y desde allí ya, en este momento de la historia, nos está haciendo un juicio. Por eso, nos advirtió a nosotros que al construir el mundo, nosotros lo hagamos desde los pobres, porque ahí es donde nosotros sabemos qué tipo de sociedad estamos construyendo, qué tipo de mundo a qué tipo de mundo estamos contribuyendo. El día de hoy, gracias al avance de las ciencias sociales, de las ciencias humanas que se refieren a la convivencia social, como puede ser las ciencias políticas, como pueden ser las ciencias económicas, como pueden ser todas las ramas que se refieren a el estudio del organismo social. De todas entendemos que el día de hoy, si hay pobreza,
se debe a una estructura que hay en el mundo y que la produce. Que si hay concentración de la riqueza en unas cuantas manos, hay todo un proceso bien organizado para que esto suceda. De modo que nosotros, como discípulos de Cristo, como discípulas de Cristo, nosotros no podemos entender de otra manera el cumplir ese mandato de Jesús. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui migrante y me recibiste. Tuve hambre y no me diste de comer, estuve desnudo, no me vestiste. Estaba como forastero, como migrante y no me atendiste. El cumplimiento de ese mandato ya lo entendemos de manera madura. Pasa por nuestra contribución al mundo y sus sistemas, al mundo y sus instituciones, que pasan por la justicia, que pasan por los frutos de la equidad y del respeto a los derechos humanos de cada persona. Nosotros ya no podemos seguir leyendo el Evangelio individualmente. Ya no es posible. Llamó la atención una nota que publicaron los periódicos hace, me parece, 3 o 4 años, en la que el arzobispo secretario de la Penitenciaría Apostólica decía: hoy no solo debemos arrepentirnos, confesarnos o examinar nuestra conciencia de los pecados individuales, tenemos que aprender a revisar nuestra conciencia de los pecados sociales, ante los pecados sociales que cometemos. Cómo estamos contribuyendo al hambre producida sistemáticamente. Y aquí, cómo estamos contribuyendo a la expulsión de los migrantes de manera sistemática. El último dato que nos dio globalmente la Santa Sede, concretamente el Pontificio Consejo que se encarga de la migración, que hará unos 4 o 5 años, hablaba ya de 200 millones de personas que andaban en una situación de abandono, fuera por la situación del trabajo, fuera por conflictos internos, como el día de hoy nos hacía ver esta mañana la licenciada Flores, hablándonos de una migración producida por la violencia. Y acabamos de reconocer a nuestro hermano, precisamente, que es víctima de esta violencia que viene del Estado, como lo dijo él perfectamente. Somos nosotros, no podemos realizar el día de hoy, como discípulos de Jesús, un trabajo de organización de nuestra misión evangelizadora si no ponemos los ojos en los que sufren y padecen. Es muy fácil organizar un trabajo pastoral en donde nosotros, desde un concepto de poder, estemos solamente en contacto con las élites. Porque es un gran riesgo creer que si accedemos a un determinado estatus, por ejemplo, pienso yo, sacerdote, pienso yo, obispo, creamos que nosotros tenemos que estar en contacto con los grandes del mundo y que en diálogo con ellos tenemos que hacer nuestro trabajo. No digo que no tengamos contacto con ellos, pero nuestro contacto es para evangelizar. Nuestro contacto tiene que ser siempre viendo a los que padecen y a los que sufren, siempre contemplando cómo se construyen estructuras sociales que sirven para responder a los que, según eso, contribuyen al desarrollo, contribuyen a mantener la presencia de nuestros países el día de hoy en la competencia del pecado mundial, del pecado mundial que se llama libre mercado. El día de hoy se cree que esto es lo que hay que hacer. Recuerdo
recuerdo, porque me hervía la sangre, como me suele hervir muchas veces, que estábamos construyendo una carta pastoral que el episcopado mexicano dio a conocer en el año 2000, el 25 de marzo del año 2000, que se llamó del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos. Fue una carta realmente extraordinaria, es una carta muy buena, una carta pastoral del episcopado. Y yo era parte en ese tiempo de la Comisión de Pastoral Social, era vocal de la comisión, y estuvimos haciendo diálogos con líderes sociales. Y entre los líderes sociales, un día nos tocó dialogar con las cúpulas de las cámaras y de las asociaciones de industriales, de empresarios, de esta parte, digamos, de la planta productiva del país. Los representantes de las cámaras, los representantes de las corporaciones. Y me acuerdo que su discurso fue: no podemos cambiar lo que el día de hoy nos dictan las leyes del mercado. Y si tenemos nosotros que reducir las posibilidades de la vida de los obreros, así nos lo ordenan. Cuando acabaron de hablar, les dije: acá entre nosotros estamos entre cristianos. Y ustedes saben que desde el punto de vista ético y moral, eso no se vale, y menos justificarlo. Se quedaron callados, no alegar. No se puede. Nosotros tenemos que darle cuenta a Dios de los seres humanos. Y el día de hoy, si ustedes se dieron cuenta, esta hermana nuestra sin nombre, esta hermana nuestra de los que son nadie, estaba con su palabra atravesaba nuestro corazón, si se dieron cuenta. Su palabra pasaba por en medio de nuestras conciencias. Su palabra era un anuncio del Evangelio, pero al mismo tiempo era un juicio para nosotros. Un juicio para nosotros, no porque seamos culpables. No me refiero a eso. Santa Catalina de Siena es una santa dominica, permítanme hacer propaganda de mi orden, porque de lo contrario tengo que pagar multa al superior general. Santa Catalina de Siena decía que Dios nos da la oportunidad de pasar 3 juicios. Uno, el juicio del Evangelio que se anuncia. Y eso hizo esta mujer esta mañana. Sus palabras eran evangelio cargado de vida. Evangelio que llegaba a nuestro corazón y que nos obligó a un examen de conciencia. El segundo juicio lo tendremos al final de nuestra historia personal, en donde Dios no nos dirá: tú hiciste esto, tú hiciste el otro. Simplemente se levantará el velo de quienes hayamos acallado nuestra conciencia moral, y nuestra propia conciencia moral nos enjuiciará, y tendremos la oportunidad, de la misma manera que la palabra de esta mujer esta mañana nos dio la oportunidad de releer nuestras vidas y de recomponer siempre y ajustar siempre nuestras vidas. Así, al final, Dios misericordiosamente, al ponernos frente a nosotros mismos y nuestros actos iluminados por nuestra conciencia, nos va a preguntar: dime, ¿estuviste bien o estuviste mal? Yo, que acababa de leer esta palabra de Catalina en su diálogo de la Divina Providencia, recibí el testimonio de una mujer que trabajaba con nosotros, que en esos días le había dado la despedida a su padre,
que murió de casi 100 años. Su papá tuvo, me imagino, un infarto cerebral como a las 7 de la noche. Él murió a las 11 de la noche y se quedó ciego. Le afectó la parte del cerebro, de la mirada, y se levantó de la cama y lo vio, porque caminaba el señor, todavía estaba delicado, pero lo vio tropezando. Le dice: ¿qué pasa, papá? Es que no veo, no sé qué me pasó hace un rato que ya no veo. Pero de pronto, como una hora antes de morir, le dice, estaba como mirando al cielo y dice: papá, ¿estás viendo algo? Sí, hija. ¿Qué ves? Veo los mandamientos, pero con mucha luz, con mucha luz. Y le dice la señora: pero tú los has cumplido todos, ¿verdad, papá? Y dice: sí, hija, los he cumplido todos. Y el tercer juicio, dice Catalina, será el universal, en donde se verá públicamente quién fuimos cada quien. Pero quiero hacer hincapié en que los migrantes y las migrantes no son el desecho del mundo. Y esto, cada vez que voy a la casa de migrante, me gusta muchísimo decírselos y recordárselos. Aquí está Pedro, que me lo va a escuchar decir por enésima vez. Ustedes no son el desecho del mundo. Ustedes son el referente de la construcción de la historia. Ustedes son quienes nos dan la pauta cómo tenemos que construir este mundo. Pero también quiero añadir el día de hoy, usando el texto que leí de Isaías, que fue el texto que nuestro Señor Jesucristo leyó en Nazaret, cuando habla de la buena nueva que viene a anunciar a los pobres y que les dice: pero yo anuncio también con Isaías que ellos serán los constructores futuros de la historia. Y aquí Jesús nos dejó claro lo que hemos visto en evangelizadores extraordinarios. Y permítanme citar al primer receptor del reconocimiento que hoy le dan a la casa del migrante, que fue don Samuel Ruiz. Don Samuel Ruiz, que llegó a anunciar el evangelio a los indígenas oprimidos de Chiapas, a los indígenas sobajados y explotados y esclavos, porque era esclavitud en la que vivían ellos cuando llegó allí don Samuel. Los hizo sujetos de la historia, los hizo constructores de una historia diferente, los hizo anunciadores de la verdad. Y yo estaba con don Samuel, estábamos viendo por la televisión, no estábamos en el Congreso, porque fueron ellos a hablar ante el Congreso, a defender sus derechos, y estaban hablando. Don Samuel no cabía, los veía, recordaba cómo los encontró, y volteó y me dijo: ya son sujetos, unos buenos y otros malos, pero ya son sujetos, ya son sujetos. Pues hermanos, este es nuestro reto. Estas personas que, como todos quienes trabajamos con ellos y ellas, como el testimonio que nos dio esta migrante esta mañana, están preparados para ser los sujetos constructores de la historia, pero nosotros les tenemos que ayudar. Nosotros no podemos hacer nuestra pastoral de otra manera, más que siendo los sujetos de la historia. Yo le agradezco a Dios y al Padre Pedro con todo su equipo, que la casa del migrante no es nada más una casa de asistencia. La casa de Belén no es una casa nada más en donde encuentran que comer, donde dormir, y sí, una ayuda espiritual, ayuda psicológica que le necesitan mucho, una ayuda también de algo de ropa, sino que es un lugar que se ha convertido con ellos y a través de ellos en un espacio donde se genera
todo un trabajo de reconstrucción social a partir de los migrantes, de reconstrucción política, de reconstrucción económica. Los migrantes son una luz que pone en evidencia, como se decía esta mañana, el gran desprecio por la dignidad de la persona. Nuestro hermano, el teólogo que nos hizo la referencia, yo te lo digo muchas veces, es más fácil que pase una vaca destazada en cortes de carne, es más fácil que pase una computadora, un tráiler lleno de computadoras construidas desde una maquila, y no los seres humanos. El desprecio por la vida humana es lo que nos hacen ver los migrantes, como lo hemos visto en el dolor terrible que experimentamos al leer de nuevo todo lo que padecen en este Vía Crucis. Ellos nos hacen ver el fracaso del modelo económico, porque ellos lo denuncian. Ellos que se salen de sus países, donde no hay espacio para ellos, como yo decía esta mañana, donde nada, no pueden, no tienen espacio para vivir, no tienen espacio para crecer, delatan, denuncian la miseria de modelo económico mundial que tenemos el día de hoy, persiguiendo así, de manera absurda. Me habló con sentido del humor, me dijo, pues ando aquí de prófuga de la injusticia, no de la justicia. Tú eres un prófugo de la injusticia, me dijo. En este sentido, ¿cómo es posible que nosotros estemos desperdiciando un potencial humano de ese tamaño? ¿Cómo es posible? El desperdicio, el destrozo de la humanidad, la destrucción social. Entonces, yo esto quisiera en este espacio que me han dado y que vamos a decirlo así, completa lo que ya esta mañana dije. No podemos dejar que ese gran caudal humano que hay de vida humana, de cultura de justicia, de cultura de verdad, de cultura de lo que debe ser el mundo, y que es una denuncia viva la que hacen ellos, porque se niegan a sucumbir en las condiciones que los tienen y salen a aportar lo suyo en otros espacios. No podemos nosotros dejar que eso se pierda, ni que eso no deje de dar su fruto. Ellos son, como lo dijo Pedro también esta mañana, son portadores de esperanza, son portadores de esa vida nueva que vino a conquistar Cristo para nosotros. Son portadores de la buena noticia, de la dignidad de la vida humana, de la dignidad del trabajo humano, de la dignidad con la que nosotros debemos administrar los recursos de la tierra, que tienen un destino universal. Son portadores de esperanza en un mundo diferente, que ellos creen que se puede construir y por eso lo arriesgan todo. Ellas creen que se puede construir y por eso lo arriesgan todo. Qué hermosa la respuesta, vuelvo con esta chica, la nadie que le dio a la pregunta que le hicieron. ¿Y por qué eligió un infierno y lo cambió por otro infierno? Sin nada. Es el amor a la vida por mis hijos. Y ella sigue de ninguna manera derrotada. Ella sigue luchando. Dios nos ayude a entregarle al mundo nuestro trabajo por la migración, por los migrantes y por el fenómeno de la migración, a entregarle al mundo estos robles de justicia, estos pobladores de tierras desoladas y reconstructores de ciudades derruidas. Ellos son y ellas son, en las manos de Dios, el futuro verdadero de la historia. Que Dios les bendiga. Agradezco muchísimo a la Casa Anunciación la bondad y de distinción que nos hacen, y sobre todo el compromiso que nos recuerdan al equipo de la Casa del Migrante junto con el Padre Pedro, el gran valor que tiene nuestro trabajo por los migrantes. Muchas gracias por ayudarnos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, don Raúl, por su presentación esta noche. Estaba reflejando yo que cuando la Casa Anunciación cumplió su 25 aniversario de existencia, la mesa directiva de la Casa Anunciación en esa ocasión instituyó el galardón Voz de los Sin Voz. Y en esa ocasión tuvimos nosotros el gran privilegio de poder haber invitado a don Samuel Ruiz que viniera a El Paso y compartiera con nosotros este momento y que fuera el primer recipiente del galardón Voz de los Sin Voz. En estos poquitos horas, en realidad, que hemos tenido aquí a don Raúl, me ha causado mucha reflexión la pasión con cual él expresa un evangelio que vive vibrante dentro de su persona, la palabra. Me hace reflejar del dicho de don Elbert Cámara, Brasil, cuando dijo: cuando yo hablo de los pobres y que yo llamo para que le ayudemos al pobre, me dicen que buen obispo eres. Cuando yo pregunto por qué es que son pobres, me dicen que soy comunista. En El Salvador, cuando los jesuitas se dedicaron al trabajo de documentar la injusticia del pobre, llegó el momento una noche cuando un batallón del ejército del gobierno del Salvador llegó en la noche y sacó a los 6 jesuitas y a las 2 mujeres que trabajaban con ellos y los asesinaron. Pero no solamente los asesinaron, sino les quebraron la cabeza y les sacaron los sesos para mandar el mensaje de la amenaza de la voz, de la amenaza de la voz, que cuando alguien se atreve a ver una injusticia y no solamente decir tenemos que ayudarle al que ha sufrido la injusticia, sino que dice tenemos que preguntar de dónde viene esta justicia y tenemos que cambiar y tenemos que tener contabilidad. Y cuando alguien llega al puesto que don Raúl ha llegado y luego se arriesga de tomar ese puesto y dirigirse al poder alrededor de él, y no solamente al poder gubernamental, sino a su propia iglesia, y preguntar, ¿somos acómplices de la pobreza y la injusticia? Esta noche tomamos la oportunidad de presentar por la primera vez el reconocimiento Voz por la Justicia, reconociendo el poder y la importancia de la voz, de reconocer que no es aceptable ver lo que es injusto y quedarnos callados, y reconocer que entre más y más responsabilidad en el mundo tenemos, nuestra voz se hace más importante, pero muchas veces también nos cohibimos, porque ya estamos reconociendo que tenemos mucho que perder y nos vamos callando. Pero entonces llegan personas como este hombre y dice, a través de mi relación con el pobre, con el inmigrante,
me han evangelizado y me han dado ninguna otra opción más que dar mi voz por la justicia. Y con eso le presentamos a don Raúl el primer reconocimiento, Voz por la Justicia. Aún a pesar de los golpes, de las humillaciones, de las violaciones, porque han sabido que la solidaridad se vive y no se disfraza, y porque vuelven a sufrir con la idea de que otro cualquier vuelva a pasar por lo mismo. Esta noche el padre Pedro Pantoja, que nos acompañó esta mañana en el foro, está aquí para recibir el galardón Voz de los Símbolos en nombre de su equipo de Belén Posada Migrante. Pedro Pantoja, quien es el asesor del proyecto Fronteriza con Justicia y Humanidad Sin Fronteras, él también tiene una trayectoria muy impresionante como defensor de los derechos humanos. Además de ser director de Belén, dirige el Ministerio Social del Diócesis de Saltillo, es sacerdote diocesano y funciona como portavoz para la situación de los derechos humanos de los migrantes. Ha luchado a lo largo de su trabajo por promover y garantizar el respeto de los derechos humanos. He recibido múltiples reconocimientos, incluyendo el premio Don Sergio Méndez Arceo en 2009. De parte de la Casa Anunciación, de todos los que estamos aquí trabajando y acompañando al hermano migrante y de nuestra comunidad fronteriza, le queremos agradecer a usted, Pedro Pantoja, y a su equipo por su voz profética y por el testigo que se sigue dando. Muchísimas gracias. Ustedes son una verdadera voz de verdad en nuestros tiempos. Gracias. En diciembre del año pasado tuve la oportunidad de viajar a Saltillo y pasar unos días allí en Belén, Posada del Migrante. Y me tocó que cuando yo llegué, estaban en medio de una investigación de un robo que habían sufrido ellos. Y en ese robo habían llegado la policía y estaban haciendo sus investigaciones y tomando, ahí se encontraban huellas en las paredes, las ventanas. ¿Qué fue lo que se robaron? ¿Qué pudiera haber habido en un albergue para inmigrantes pobres que hubiera causado que alguien se hubiera metido a robar? ¿Qué pudiera haber sido? Entraron a robarse las computadoras, donde ellos archivan la documentación de los abusos, los narrativos de los inmigrantes que pasan por Belén. Me ha tocado leer esos informes, me ha tocado leer del salvadoreño, del guatemalteco, del hondureño, que dice, yo viajaba y cuando viajaba me capturó un miembro de la Policía Federal, un miembro de la Policía Municipal de algún municipio que andaba cruzando. Y pues yo como migrante pensé, bueno, ya me cogieron, me van a regresar a mi país. Pero no pasó así. Sino entonces me entregaron a uno de los carteles que nos llevaron en grupo
a casas. Y ahí en esas casas nos pedían nombres de familiares para que ellos pudieran llamarles a nuestros familiares a pedirle extorsión. Mándenos 3, 4, 5, 6 mil dólares según, y en cambio le ayudamos a su pariente llegar a la frontera, sabiendo muy bien que nunca iba a pasar eso. Y si no tenías número o no lo querías dar, empezaban las golpizas, empezaba el proceso en caso tras caso, donde desnudaban a los inmigrantes, donde violaban a las mujeres. En ocasiones, un inmigrante que relató que enfrente de todos nosotros tomaron un joven y enfrente de todos. Tú que has estado aquí ya varios meses y no nos has dado nada, ya no nos vales de nada, y cogen un machete y le cortan un brazo, y le cortan el otro brazo, y le cortan una pierna. Allí enfrente de todos lo destrozaron. Ahora, ¿quién más no tiene un número de teléfono? Robaron las computadoras porque están documentando no solamente lo que le está pasando al inmigrante, sino están documentando y quién está detrás. ¿Quién no protege? ¿Quién ha dejado su papel de darle la seguridad a la comunidad y en especial los más vulnerables? Por eso se metieron a robar en la casa del migrante. Cuando la mesa directiva estableció el galardón Voz de los Sin Voz, uno de los criterios fue que se le iba a presentar a un individuo o a una organización que se convierten a una voz de los sin voz, aún a riesgo de su propia persona. A través de organizaciones internacionales se ha tenido que pedirle al gobierno mexicano que ofrezca protección por la persona del padre Pedro y por el albergue, la casa del migrante Belén, por las amenazas que reciben por su trabajo. Y ese trabajo es un trabajo que sigue siendo llevado a cabo con un compromiso totalmente profundo. Para nosotros es verdaderamente un honor de poder presentar este año 2011 el galardón Voz de los Sin Voz a Belén Posada del Migrante y al padre Pedro Pantoja, que está con nosotros esta noche. Es tan rica la experiencia del trabajo con migrantes, como lo expresó el señor Vera, que siempre hay cosas nuevas que están pasando. Quiero tener dos detalles con ustedes, compartirlos. Un primer detalle con una doble relación con el Evangelio. Cuando Jesús expresa, y que eso también sucede aquí, lo que a ustedes les platiquen al oído, grítenlo desde las azoteas. Y yo lo he visto en parte ahora que nos antecedieron el señor Emilio y Miss Molly, lo están gritando desde las azoteas, a pesar de ser reprimidos. El segundo es el pasaje que hemos vivido cuando comenzamos el proyecto. No teníamos nada, solamente teníamos las manos
manchadas de sangre y el estómago vacío, porque nuestra casa comenzó con sangre, no con planeación ni con dinero. Asesinaron a 2 jóvenes, después a otro migrante, de manera que así comenzamos. Ya no era necesario planear, sino frenar los asesinatos. Pero una experiencia que me recuerda a una parábola del Evangelio es que no teníamos que comer. Y con vergüenza y pena le explicábamos a los migrantes que llegaban más y más y más. Solamente tenemos una cucharada de arroz y una cucharada de frijol. Discúlpanos. Pero esto me recordó lo que hicimos después con la parábola de Jesús, el amigo inoportuno. Algún amigo de ustedes, dice Jesús, en la noche va y toca la puerta de ustedes y les dice: amigo, préstame 3 panes, porque me ha llegado un amigo de lejos y no tengo que ponerle a la mesa. Y se dio la parábola, como ustedes la están viviendo, como un signo de convocar a la sociedad para que tuviera comprensión y proyección sobre el hambre del migrante. Salimos a las casas diciéndoles: amigo, préstame un poco de arroz y de frijol, porque me ha llegado un familiar de Honduras, del Salvador, de Guatemala, y no tengo que ponerle a su mesa. Y contestó la sociedad, como espero que conteste a través de todo esto, porque una de las maravillas de la casa del migrante, que está abierta 24 horas del día y de la noche, porque como siempre llegan perseguidos. Uno de nuestros grandes logros es ahora que cualquier migrante que llegue a cualquier hora, a las 2 de la mañana, a las 11 de la noche, a las 9 de la noche, a las 4 de la tarde, siempre hay una mesa con comida, porque su problema más radical es el hambre y siempre se lo podemos ofrecer. De manera que también aquí se realiza eso, porque creo que este hecho es también convocar a los amigos inoportunos que hay por toda la sociedad y decirle: préstenos los panes que queremos darle de comer al migrante. Y por último, la riqueza. Yo no soy el mismo desde hace 20 años que comenzamos los trabajos. Hemos aprendido tanto, tanto, tanto de la sabiduría de los migrantes, que realmente creemos firmemente que uno de los trabajos más grandes es hacerlos pasar, ayudarles a pasar de la victimización a la subjetividad social, como decía don Raúl. Porque los migrantes nos han educado, nos han enseñado, me han aconsejado. Y en una declaración de amor de un migrante que ya salía, dijo: quiero hablarle a todo el equipo y a usted personalmente para darle las gracias, una declaración de amor, lo que han hecho por nosotros, lo que pensamos de ustedes por este trabajo tan interesante. Y me dijeron algo atrevido, que algunas cosas no son ciertas, ¿verdad? Me dijo: mira, no son protestantes, tú eres cura y estamos en nombre de tu equipo y todo, te agradecemos mucho, te queremos mucho. Y te quiero decir una cosa: estamos tan agradecidos como pobres, que nosotros tenemos una comprensión muy grande con tu persona. Nosotros te perdonaríamos que, siendo un cura humano, tuvieras ciertos vicios. Por ejemplo, que te metieras con mujeres o que te gustara el vino, que no tengo las dos cosas, ninguna de las dos. Pero no te perdonaríamos que no nos atendieras a los pobres,
Gracias porque sí nos atendiste, nos dijo el migrante. Es una declaración de amor. La segunda es la nueva perspectiva que he aprendido con los migrantes, en lo que sería una nueva perspectiva de los derechos humanos. En estas semanas lo hemos aprendido mucho. Se parece un poco a lo que Damián, el apóstol de los leprosos, cuando una mañana se vio al espejo y vio la cara totalmente desfigurada por la lepra y que se presentó a hablarles en la misa a los leprosos y les dijo, ya comenzando, nosotros los leprosos. Así también nosotros hemos descubierto con los migrantes una nueva perspectiva. No queremos ser los defensores protagonistas, sino que siempre hablamos con ellos cuando hablamos de los proyectos de educación popular, que ellos son mejores que nosotros y que ellos tienen que convertirse en los mejores defensores, mejor que todo el equipo que tenemos, serán los mejores defensores de los derechos humanos. Pero como Damián, hemos tenido la agresión y entonces ya no hay distinción entre víctimas y defensores de derechos humanos. Ahora somos iguales y por eso podemos decir también nosotros las víctimas de la agresión de los derechos humanos. Muchas gracias. Hemos llegado al fin de nuestra noche. Ya no más falta el rito de clausura. Yo quisiera enviarlos con unas pocas palabras. Yo le cuento a la gente que hace unos años, en anticipación del evento Voz de los Sin Voz, que nos estamos preparando, en un momento cuando el Congreso de los Estados Unidos estaba considerando una ley que hubiera criminalizado el trabajo con el inmigrante y el ambiente se sentía muy inestable, nosotros queríamos colgar unas mantas en el edificio, por el afuera del edificio de la Casa Anunciación, pero teníamos la preocupación que si colgamos las mantas, como las colgamos de nuevo este año, si pasa usted por la Casa Anunciación ahorita, van a ver estas mantas grandísimas que dicen, no ser humano es ilegal. Si colgábamos las mantas, teníamos la preocupación que eso pudiera causar una reacción y esa reacción la hubieran sufrido los migrantes que se están quedando de ese momento. Así es que yo reuní a los huéspedes que estaban en la casa de ese momento y les expuse la situación. Les dije, queremos colgar las mantas, pero tenemos la preocupación que pudiera haber una respuesta, que pudiera causar una respuesta, posiblemente llegar la migra, se pudieran llevar. Así es que no las queremos colgar sin que ustedes tengan la oportunidad de expresar lo que ustedes sienten, lo que ustedes creen, si debíamos o no debíamos. Y hubo un poquito de plática entre los huéspedes y al fin se levantó uno y dice, cuelguen las mantas, aunque vengan y me detengan y me deporten, cuelguen las mantas, porque alguien tiene que hablar por nosotros, alguien tiene que decir la verdad. Ahorita estamos viviendo un momento bastante difícil aquí en nuestra frontera. En las casas estamos recibiendo gente que va huyendo de la violencia en Juárez. Gente que en algunos instantes, familias que directamente han sufrido en sus familias, en su persona, la violencia. Y van llegando a nuestra casa. Sabemos que una gran mayoría de esa gente se les está negando la protección
Amigos, hermanos y hermanas, nosotros sabemos que se les está negando la protección. Nosotros sabemos que nuestros hermanos y hermanas cristianas, iglesia, que sufre, sabemos que se les niega la protección y lo que se escucha es el silencio, iglesia tras iglesia, donde hay el silencio de no querer usar nuestra voz por el miedo de que vayan a decir, te estás metiendo en la política. En un momento de crisis, cuando más debíamos de reflexionar y entender a lo que nos llama el Evangelio, estamos a riesgo de ser juzgados por haber fallado lo más básico del Evangelio. El tema de este año es el inmigrante en la cruz, pero la segunda parte del tema es libera a mi pueblo. Libera a mi pueblo no es una oración a Dios que dice, ok, Diosito, haz un milagro y libera mi pueblo, sino es un llamado a nosotros aquí, libera a mi pueblo, tú libera a mi pueblo, tú libera a mi pueblo, yo libera a mi pueblo. Arriésguense a vivir el Evangelio en su persona y es riesgo. Estamos profundamente agradecidos a ustedes. Año tras año este evento se ha convertido en un momento que se junta muchos de los que están luchando en diferentes formas. Cuando decimos libera a mi pueblo, muchos aquí dicen yo entiendo lo que eso nos pide y yo estoy en esa labor. Ustedes que vienen de diferentes parroquias e iglesias, regresen con la palabra, sean portavoces de la realidad del inmigrante, que es inmigrante porque es pobre y se les dificulta encontrar cupo en la mesa. Estamos agradecidos a ustedes porque ustedes forman parte de la lucha con la creencia que en fin no puede haber otro resultado más que Dios va a vencer y el pueblo se va a liberar. Y con el tiempo se va a encontrar en la mesa sentado el inmigrante que puede decir, al fin llegué a donde pertenezco. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias a don Raúl, al señor obispo Armando, a Pedro por acompañarnos. Y ahora empezamos nuestro rito de clausura.